la señora Post. 5 minutos. Thank you, Mr. Chair. Yes, my name is Soraya Post and Yo soy Soraya Post y soy una gitana de Suecia. Pertenezco a la etnia Sinti y he nacido condenada. He sido activista de los derechos humanos desde hace 40 años. En 2014, cuando se me eligió para representar la iniciativa feminista sueca, asumí como misión el proteger los valores de la democracia y el divulgar y defender los derechos humanos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los valores básicos de nuestros tratados de la Unión. Uno de mis objetivos con este informe es recolocar la situación de los gitanos en la agenda política y aportar por fin un cambio palpable. La Unión Europea se encuentra en un momento crítico y el destino de 12 millones de ciudadanos no es una prioridad para ella. Esto está claro que va en contra de todos los valores de la Unión. Y esta desidia no es nada nuevo. Lleva 800 años produciéndose. El resultado es que a día de hoy, en 2017, la situación del pueblo gitano no es mejor que en países terceros. Y como digo, en seguimiento de mi misión, yo quiero luchar contra la injusticia y contra la desigualdad. Y no es tarea fácil. La última vez que debatimos la situación de los gitanos, en abril de este mismo año, 3 diputados aprovecharon la ocasión para divulgar un discurso de odio. Aunque tenemos normas de procedimiento bastante estrictas, el presidente del Parlamento Europeo no reaccionó, no condenó y no sancionó esa incitación al odio, cosa que tampoco me sorprende, porque los gitanos han sido discriminados, estigmatizados, excluidos y deshumanizados desde hace 800 años. Nunca hemos estado a la altura de las sociedades europeas, que no nos han querido aceptar nunca como ciudadanos en pie de igualdad, ni se nos ha dado un acceso a nuestros derechos humanos fundamentales. El resultado salta a la vista en todos los informes de las ONGs. El antigitanismo es una forma específica de racismo dirigida contra el pueblo romaní, que se reconoció por vez primera en 2015 en el Parlamento Europeo mediante una resolución. Pero el antigitanismo, por inconsciente que sea, también se percibe en el acervo comunitario. Nunca tenemos en cuenta la realidad y las dificultades a las que se enfrentan los gitanos, que no pueden contar con los mismos derechos y oportunidades ni con el mismo nivel de protección que otros ciudadanos de la Unión. Mientras no logremos poner coto a ese antigitanismo, las raíces de esa situación intolerante que viven los gitanos en 2017 no veremos ninguna mejoría, aunque la Comisión ponga en marcha programas que son buenos. ¿Hay que mejorar la situación? Claro. ¿Se puede mejorar la situación? Claro. ¿Se puede salir de la desconfianza mutua? Sí, claro, por supuesto. Mi informe es el primer informe del Parlamento que se ocupa del antigitanismo a gran escala. Recoge 12 páginas de recomendaciones y de reivindicaciones. Yo solo voy a mencionar unas poquitas. Exigimos que se cree una comisión de la verdad y la reconciliación en cada Estado miembro y a nivel de la Unión Europea para reconocer la persecución, exclusión y de desempoderamiento que han sufrido los gitanos. Que esto se plasme en un libro blanco y que la historia del pueblo gitano forme parte de los programas de educación escolares. Algo crucial para restaurar la confianza. Deploramos el que se viole el derecho a libre circulación de los gitanos. También pedimos que los Estados miembros de origen luchen contra la pobreza y la discriminación de sus ciudadanos y que los Estados miembros de llegada aumenten la cooperación transfronteriza para luchar contra la discriminación y la explotación que sufren estas personas y pueda prevenir la explotación que sufren en sus países de llegada. Instamos al Tribunal de Cuentas a que evalúe la idoneidad de los programas europeos porque da la impresión de que no llegan a los más desfavorecidos. Pedimos que se paguen indemnizaciones a las gitanas que han sido obligadas a una esterilización obligatoria. Pedimos que las estrategias nacionales para los gitanos se continúen después de 2020. Instamos a la Comisión
a que aplique indicadores antidiscriminación en los sectores de la educación, el empleo, la vivienda y la sanidad. Y también instamos a la Comisión a que trate el antigitanismo como un problema horizontal y que se dote de toda una serie de medidas prácticas para luchar contra este fenómeno. Gracias, onorevole Post. Gracias, señora Post. Y ahora le vamos a dar la palabra a la comisaria, a la señora Malmström. Adelante, en nombre de la Comisión. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera darle las gracias a la ponente y al Parlamento por el apoyo continuado que ha dado a la integración de los gitanos. La resolución del año pasado fue clave para lanzar este marco de las estrategias de integración de los gitanos hasta 2020. Y quisiera darle las gracias a Soraya Boso por su trabajo incesante en relación con este informe, pero en relación con otros. Este informe, como dice la ponente, destaca el problema del antigitanismo que hemos visto por medio del discurso del odio o el tema de las expresiones forzadas. El antigitanismo y la exclusión económica van juntas, así que hay que abordarlos conjuntamente. En muchas partes del informe se refiere a las conclusiones que sacamos en la revisión a medio plazo. Mejoras en la educación, esto es clave. Menos Roma abandonan la escuela ahora, pero aún así la segregación en la educación sigue siendo un problema y la situación se ha deteriorado. En algunos Estados miembros la mayoría de los niños gitanos van a las clases donde prácticamente todos sus compañeros son gitanos. Educar a los niños en un entorno segregado les evita tener las mismas condiciones para acceder luego a la educación universitaria. Y aquí nosotros hemos incoado un procedimiento de infracción para garantizar un acceso equitativo de todos los niños gitanos a la enseñanza. También agradezco que el informe reconoce los esfuerzos que se han hecho para seguir tomando acciones desde la Comisión en distintos ámbitos. Por ejemplo, se insta a la ampliación al acceso a la justicia con un proyecto piloto en 5 países con el Consejo de Europa. Queremos empoderar a las mujeres en Roma para que puedan acceder a la justicia y puedan hacer frente a esta injusticia y a este antigitanismo que se manifiesta de distintas maneras. Además, se pide la creación de comisiones de verdad y reconciliación. Lo agradecemos. Estos organismos se van a basar en la historia de los países y son los más indicados para trabajar a nivel nacional. Tiene que contar con la dirección, además, de los gitanos y otras partes interesadas. De esta manera y con la creación del Instituto de Artes y Cultura Gitano se puede contribuir a desempeñar un papel líder en este ámbito, mejor que la Comisión, cosa que apoyamos. Así que hay propuestas muy valiosas en el informe, presidente, señorías. Y quisiéramos dar las gracias una vez más a la ponente y a la comisión por el trabajo que se ha hecho y estaremos encantados de participar en el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la comisaria, a la señora Malmström. Y ahora le vamos a dar la palabra a la señora Björk, que interviene en nombre de la Comisión para los Derechos de la Mujer. Adelante, un minuto. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, Soraya. Gracias, señora Posa, porque tenemos la enorme suerte de tener aquí en el Parlamento Europeo a alguien que se ocupa de este tema. Y estoy muy contenta de poder trabajar en la Comisión para los Derechos de la Mujer, de las jóvenes y de los menores. Efectivamente, nos extraña mucho lo que está ocurriendo con las mujeres, las jóvenes y los niños de este colectivo de la comunidad romaní. En nuestra comisión intentamos corregir el tiro y como políticos que somos es muy importante velar porque las cosas cambien, que nos
ocupemos de la comunidad romaní, de los derechos reproductivos, en particular de las mujeres, para que los niños, los menores, puedan ir al colegio con otros niños, para que las mujeres gitanas encuentren un trabajo. La situación de la comunidad romaní no es democrática ni es digna. Parere dei gruppi. Bien, muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra, en primer lugar, al representante del Partido Popular Europeo, señor Saki, 2 minutos. Európai Néppárt nevében üdvözlöm ezt az anyagot. Gracias. En nombre del PPE, pues quisiera decir que nos alegramos muchísimo de la presentación de este informe. Es muy importante que se haya redactado este informe aquí en el Parlamento Europeo, el primero, de verdad, de enjundia sobre el antigitanismo. Muchísimas gracias a la señora Post por su trabajo. El grupo del PPE ha participado activamente en la redacción de este informe, ha presentado enmiendas que han permitido tener la versión actual de ese informe. Mañana votaremos el informe. Sabemos que llevamos hablando de la situación de la comunidad romaní desde hace años. Hay distintas estrategias, pero seguimos esperando los resultados positivos de esas estrategias para mejorar la situación. La dimensión europea, lo que se ha hecho desde Bruselas, tampoco ha sido lo suficientemente concreto para mejorar la situación, aunque probablemente si no se nos hubiera tomado cartas en el asunto, pues la situación sería todavía peor. El informe habla del antigitanismo y mientras no luchemos contra este fenómeno xenófobo, pues no podremos tener resultados en otras medidas en materia de acceso a la vivienda, acceso al sistema educativo, al empleo, etcétera. Sabemos que el antigitanismo es un fenómeno tan enraizado en nuestra sociedad que el resto de las medidas en favor de la comunidad romaní no dan resultados. Y tenemos que reconocer que la situación es especialmente dramática en Europa Oriental. He hablado con especialistas de la República Checa, de Hungría, de otros países de Europa del Este y, como digo, es muy importante que en el informe se hable en particular de esos países. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Weidenholzer durante 2 minutos en nombre de los socialistas y demócratas. Muchísimas gracias. Estamos celebrando un debate muy importante. Estamos hablando de la comunidad romaní, de los sinti. Estamos hablando de 20 millones en la Unión Europea. Son una minoría paneuropea. Hay países que tienen más gitanos o otros menos, pero sabemos que han sido discriminados desde hace décadas. Fueron víctimas del Holocausto. No se habla mucho de ellos como víctimas. Por eso la Unión Europea tiene una responsabilidad especial en relación con la comunidad romaní. Tiene que hacer todo lo posible para luchar contra la discriminación y así lo hace el informe de la señora Soraya Post, que tiene como objetivo la integración de la comunidad romaní en la sociedad y el respeto de sus derechos. Efectivamente, aquí hablamos de algo más que medidas sociales y de una dotación presupuestaria para aplicar esas medidas sociales. No, de lo que se trata es de que la comunidad gitana sea tratada en pie de igualdad como parte integrante de nuestra sociedad. Se dice que son pobres, que vienen de fuera. Da igual, la ayuda la merecen todos los que necesitan esa ayuda para tener acceso
a el empleo, a la vivienda y a muchos otros servicios que se ofrecen en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a Soraya Post por su enfoque. El progreso, hablando de la civilización, se reconoce en un país en particular, viendo cómo se trata a las comunidades romaníes y sabemos que todavía queda mucho por hacer y que hay que seguir luchando contra el antigitanismo. El grupo ICR, En nombre del grupo ECR, señor Skripek, minuto y medio. Señor presidente, muchas gracias a Soraya por este informe muy importante. Ya hemos analizado durante las reuniones de ponentes en la sombra este informe. Hemos presentado enmiendas. Tenemos que luchar contra la discriminación. En Eslovaquia yo he podido contactar y trabajar con estas minorías y he constatado muchos aspectos que quisiera recalcar, pero sobre todo uno: somos todos iguales ante Dios. Los romaníes tienen que involucrarse en el funcionamiento de Europa. Tenemos que dedicarles atención para que se integren en la sociedad de los diferentes Estados miembros. En Eslovaquia tenemos un problema acuciante. Nuestra comunidad es muy grande, pero somos un pequeño país y tenemos 500.000 romaníes. Pero yo creo que el problema es que ellos mismos se tienen que involucrar, tienen que encontrar con todos los demás una solución. Ellos tienen que implicarse en la solución. Ese es el problema y no se aborda suficientemente en este informe. En Eslovaquia hay romaníes que han luchado con sus propias manos para defender su colectivo y allí sí que han conseguido resultados porque ellos mismos se han podido integrar y tener esperanza, no solamente para su colectivo, sino también para los demás de la sociedad. Lo importante es que se ataje todos juntos este problema. Muchas gracias. Gracias, señora Albiol. La realidad es que el pueblo gitano sigue sufriendo la discriminación y el racismo en nuestros países. La discriminación en el acceso a la vivienda, la segregación en las escuelas, que en países como Hungría, Bulgaria o Eslovaquia llega al 60%, una mayor tasa de encarcelamiento o la esterilización forzosa. Todo esto no son casos puntuales. El antigitanismo impregna nuestra sociedad y, por tanto, también nuestras instituciones estatales y europeas, y también los medios de comunicación. Ahí tenemos el ejemplo de España, donde programas televisivos como los Gypsy Kings o Mi Gran Boda Gitana colaboran en el mantenimiento de estereotipos y fomentan el discurso de odio. Este informe reconoce el antigitanismo como una forma sistémica de racismo, un reconocimiento imprescindible para poder empezar a cambiar todo el enfoque de las políticas. Imprescindible, por ejemplo, acabar con las políticas de austeridad y recortes en los servicios públicos garantes de la equidad. Nunca conseguiremos la igualdad si el Estado no pone los mecanismos para garantizarla. Y en la lucha contra la romafobia deberíamos empezar por este Parlamento, donde en demasiadas ocasiones hemos escuchado discursos estigmatizantes, incluso llamadas a la violencia, sin que se produzca después condena alguna por parte de esta Cámara. Gracias. Gracias. Usted ha intervenido en nombre del GUE. Se me olvidó decirlo antes. En nombre de los Verdes, la señora Valero. Un minuto. Gracias. Yo también quiero empezar dándole las gracias a Soraya por el excelente informe y también gracias a los ponentes en la sombra por la buena cooperación. Tenemos motivos para avergonzarnos en Europa a la hora de tratar al colectivo gitano y cómo los hemos tratado. Además, nos topamos casi siempre con una serie de prejuicios y hay que entender de dónde vienen para intercambiarlos. Y hay que comprender también que la discriminación al colectivo gitano, que ya viene de lejos, tiene un coste.
En primer lugar, tenemos que pedir disculpas, es lo primero, pedir perdón. Y luego hay que buscar una forma de recuperar la confianza y la reconciliación. Por ejemplo, en agosto, cuando se celebre el Día del Holocausto o se conmemore, pues hay que pensar también en este colectivo. El debate de hoy no va a resolver los problemas de este colectivo, pero sí que es un paso en la buena dirección, hacia una Europa que acepte mejor y que no discrimine a nadie. Los Estados miembros deben asegurarse de que todos los ciudadanos reciban el mismo trato. Y para alcanzar resultados necesitamos una legislación contundente. Ya contamos con una serie de convenios, luego están los principios y valores de la UE. Y luego, ¿qué pasa con los incentivos económicos? Bueno, pues hasta ahora no han ayudado mucho, pero hay que trabajar en esto también, en las actitudes y la mentalidad. Una tarjeta azul, señora Zdrojdova, ¿la acepta? Paní kolegyně, já souhlasím s tím, že je řada věcí, které se Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo en que hay mucho margen de mejora, pero no creo que debamos avergonzarnos. Ahí discrepo con usted, señor Skripek, y ha dicho que se han hecho muchas cosas. ¿Cree usted realmente que hemos de estar avergonzados? No contamos con ni un solo ejemplo de buenas prácticas. ¿No se ha hecho nada para combatir la discriminación de los gitanos? Sí que hay numerosos ejemplos de buenas prácticas. En Suecia, por ejemplo, hemos estado trabajando en el libro blanco. Pero es que no olvidemos que debemos avergonzarnos de esos últimos 800 años, ¿no? Tenemos que hacer frente a la historia, la esterilización forzosa y otros muchos ejemplos. Mucho me temo que en algunos casos pues hay que intentar... se está mejorando, pero queda mucho por hacer. Sí, en efecto, hay buenos ejemplos, se está haciendo muchas cosas, pero no hemos pedido perdón y debemos sentirnos avergonzados de muchas cosas. Minuto y medio, señor Le Breton, en nombre del grupo ENF. Gracias, presidenta. Los romaníes a menudo generan discriminación y rechazo en Europa. Y eso que están presentes desde hace muchos siglos. Llegaron con los mongoles desde la India, pero su modo de vida nómada nunca les ha permitido integrarse, con lo cual es lógico que nos preocupemos por su suerte y destino. Algunas propuestas son razonables, hay que condenar la esterilización forzosa de las de las gitanas, o la retirada de los niños gitanos a sus padres. También se pide a la Unión que se retiren los fondos a los países que persiguen a los gitanos. Sin embargo, hay defectos en este informe. Libertad de expresión de los diputados nacionalistas, por ejemplo, esto no se puede condenar. Romas o gitanos y paternalistas no tiene nada que ver. Yo estoy a favor de la integración de los gitanos, ya que en el mundo el comunitarismo fragmenta y desestabiliza las sociedades. Queremos integrarlos y no marginarlos de por vida. Gracias. 2 minutes, Madame Zaborska. Señora Zaborska, 2 minutos. Merci, Madame la Présidente. Gracias, presidente, señora comisaria. Quisiera decir que es importante hablar de culpa histórica de la mayoría en contra de los gitanos. No podemos olvidar los siglos de prejuicios, de violencia contra los gitanos, empezando por los pogromos, y luego también muchos perecieron en los campos de concentración. Tenemos que decirles a las nuevas generaciones que en el pasado la mayoría fue culpable de actos inaceptables en contra de una minoría, cosa que sigue muchos Estados miembros. Hay muchas personas de ese colectivo que viven en extrema pobreza, y a su vez esa pobreza aumenta los prejuicios y los problemas para el colectivo de los gitanos.
La pobreza se hereda de los padres, porque un niño que ha nacido y crecido en una situación de extrema pobreza no tiene ninguna oportunidad de tener una buena educación ni un buen trabajo. Por ello, es importantísimo hacer muchos esfuerzos para integrar no solamente a los gitanos, sino todos los colectivos discriminados que no pueden salirse por sí solos de su situación de pobreza. Sí, hay que superar el pasado, no digo que no, pero eso independientemente de que se tomen medidas prácticas a favor de integrar a todas las minorías. La Unión Europea tiene la obligación de hacer todo lo que esté en su mano para que todos puedan vivir de forma digna y se garantice la dignidad de todos los seres humanos, independientemente si son minorías pertenecen a un colectivo X. Gracias. Un minuto para el señor López. Señora presidenta, comisaria, es verdad que el pueblo gitano, nada menos que 20 millones de personas en territorio europeo, ha sido históricamente asediado por los estereotipos más humillantes y se les ha relacionado en un discurso estigmatizador con la delincuencia, con la falta de formación o con la conflictividad social. Y hemos tenido que escuchar aquí en este Parlamento Europeo las expresiones más miserables de esos prejuicios por parte de algunos discursos realmente condenables que hubieran recibido y merecido sanción parlamentaria de inmediato. Pero ese discurso ha contribuido a su exclusión social y, por tanto, es imprescindible tomar conciencia de hasta qué punto hace falta un relanzamiento de la voluntad de integración de los europeos y de sus Estados miembros para promover oportunidades laborales, educación, combatir el déficit de incorporación a los ciclos formativos, mirando particularmente a aquellas personas más vulnerables, mujeres, menores, que sufren, por tanto, un doble déficit de exclusión social. Y quiero agradecer el trabajo hecho por nuestra compañera Soraya Post, que honra este Parlamento Europeo con su compromiso contra el antigitanismo y contra toda forma de romafobia. Gracias. Señor Vistisen, un minuto. Udfordringen omkring romabefolkningen i Europa. Gracias. Tenemos una deuda histórica con el pueblo gitano. Es un desafío, pero esto es ante todo una tarea nacional. Es algo con lo que tienen que resolver nuestros Estados miembros. Esto es un hecho. E incluso desde perspectiva europea, pues hemos buscado diversas soluciones al problema. Y mucho me temo que no hemos llegado tan lejos como quisiéramos. Por lo tanto, deberíamos detenernos un instante a reflexionar. ¿Es realmente cierto que sea necesario hacer más para mejorar la integración en los Estados miembros? No sé. Yo me lo pregunto. Yo soy danés. En términos históricos, nosotros nunca hemos tenido instalada una comunidad gitana. Pero yo constato que algunos grupos de gitanos abusan de la ley, que no tienen ninguna voluntad de trabajar, simplemente utilizan todos los recursos para residir en nuestro país sin trabajar. Y esto es inaceptable también desde la UE. 2 minutos, señora Šojdrová. Kolegyně a kolegové, Romové jsou naši spoluobčané a já osobně mám. Gracias, presidenta. Yo tengo muchos amigos entre los gitanos. Tienen su tradición, su mentalidad, algo distinta, pero qué duda cabe. Los derechos y los deberes son los mismos para todos. Su evolución anda un poco a la zaga, su desarrollo, mejor dicho, anda un poco a la zaga en algunos ámbitos. Hay problemas en ambas partes. Los Estados miembros tienen una responsabilidad. El Parlamento Europeo tiene todo el derecho de dirigirse a los Estados miembros con una lista larga de propuestas para poner el dedo en la llaga allá donde las cosas no funcionan bien. A veces es como si de forma pasiva los Estados toleraran la discriminación. No estoy de acuerdo. En nombre de la República Checa, yo estuve implicado en una
en un proyecto de control y de integración educativa de los niños. Los niños gitanos, los niños romaníes, están en desventaja, pero los padres no los llevan a los kindergarten, a los parvularios, no los llevan a las escuelas. No es culpa de los niños. Si los padres no los mandan, pues no tendrán éxito en el sistema educativo. Lo que hemos hecho es introducir el parvulario obligatorio entre estos niños como una medida de integración de los niños. Hemos modificado la legislación y hemos puesto el dinero para ello, para que estos niños tengan un mejor inicio en su vida, mejor que el de sus padres. Hemos decidido este año crear una explotación agrícola que hemos transformado en mausoleo por los pogromos que se cometieron. Gracias. Une minute, je passe la parole à Monsieur Niedermüller. Señor Niedermüller, minuto. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy Európa legkiszolgáltatottabb. Señora Presidente, la minoría más discriminada en Europa es la más grande minoría, la mayor minoría en Europa, precisamente los gitanos, el colectivo de los gitanos, que son exactamente iguales que todos los demás ciudadanos, pero se les trata de forma inaceptable. Sus hijos están en clases segregadas, se les retira las prestaciones de forma arbitraria y nadie les defiende. La Unión Europea no proporciona verdaderamente ayuda ni protección a ese colectivo, sino que en realidad no hace nada y es inaceptable moralmente y no se hace nada. Lo único que pedimos es que se respete la dignidad humana y el colectivo gitano que se integre plenamente en nuestros países. Un minuto, señor Zambrowski. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Post. Yo creo que este texto es muy unilateral y desequilibrado. Se critica a muchos Estados miembros. Afirma usted que hay numerosos prejuicios, que no hay suficiente vivienda, que se pisotean los derechos de los gitanos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este enfoque básico y igual para todo el mundo, ¿no? Les daré algunos ejemplos. La discriminación relativa a la vivienda. Señorías, ¿han oído hablar usted de la propiedad privada? ¿Cómo reaccionarían si alguien se pone a vivir en su piso? El 40% de los que respondieron a la encuesta, según usted, señora Post, tienen que superar una serie de obstáculos. No creo que sea así. En Rumanía y en Bulgaria hay secciones de los hospitales que están segregadas. Bueno, demuéstrelo. Luego, la esterilización forzosa. Esto parece un libro de Orwell. Es marxismo y bolchevismo cultural. Es inaceptable. Señora Kozłowska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Gracias, presidenta. La discriminación anti-gitanos, anti-romaní es un hecho escandaloso, vergonzoso. A pesar de todo el dinero y los programas, no hemos conseguido lograr los objetivos que deseábamos. La sociedad romaní sigue viviendo en pésimas condiciones. Y el informe da muchas cifras que dan buena fe de la realidad y reflejan la miseria de la situación. Además, hay estereotipos y prejuicios que mantienen el círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola, de la que resulta muy difícil salir. Este tema no ha de ser un tema de expertos, el antigitanismo. Y por ello doy la bienvenida al informe que analizamos hoy,
que presenta un lenguaje nuevo frente al tema de los romaníes y que alienta a la Comisión y a los Estados miembros a construir una confianza mutua. Esta es la clave del mensaje. Este es el mensaje fundamental del informe. Que participen los gitanos en la vida social, que entablen consultas y conversaciones con todos los actores, que surjan nuevos líderes, jóvenes pensadores romaníes, para dejar el paternalismo, mejor dicho, y ir hacia la asociación y la colaboración con los gitanos. Desde hace años debemos ver qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué no arrojan nuestros esfuerzos los resultados deseados. Nuevas soluciones con la participación de los romaníes. Gracias. Gracias, señor Sogor. Minuto y medio. Creo que este informe analiza con detenimiento los problemas de integración y también el antigitanismo. La Comisión tiene que presentar medidas prácticas para contrarrestar esa discriminación y garantizar que los Estados miembros tengan programas de integración con métodos adecuados para cada contexto. En mi país hemos avanzado bastante, pero no es suficiente todavía. Hemos reducido el abandono escolar, pero es importante aumentar la formación para el colectivo gitano. Además, necesitamos más figuras de mediador para poder solucionar conflictos. Pero tiene que cooperar también el colectivo mismo y tiene que verse involucrada toda la comunidad cuando se plantean esfuerzos y políticas, porque si no, al final se generan más conflictos. Lo importante es la integración en el mercado laboral. Esa es la medida fundamental para que la gente gitana no caiga en la trampa de la pobreza y de las prestaciones eternas. Gracias. ¿Qué más? Muy bien. La señora Yorka no está en la lista, pero quería intervenir, ¿no? Adelante, durante el debate espontáneo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y también muchísimas gracias a la comisaria, a la señora Malmström, por sus amables palabras. Es un placer verla aquí. Nos ha ayudado mucho en el pasado en la estrategia. La digitalización es una condición sine qua non si queremos combatir el sentimiento antigitano. Y por ello quiero sugerir que continuemos con este proceso, con ECRI y con otras organizaciones. Creo que tenemos oportunidades digitales para que la gente alerte de incidentes antigitanos. Por ejemplo, mis padres se conocieron en el mismo lugar de trabajo, pero parece que estas oportunidades ahora están dejando de existir, ¿no? Por ejemplo, en la escuela o en el trabajo, ¿no? Donde se reúnen comunidades distintas. Por cierto, que los gitanos son europeos, no son indios. Y tenemos el derecho a educación, a enseñar a nuestros hijos en nuestro propio idioma. Y por lo tanto, pues es importante que se vigile estos países donde hay un fuerte sentimiento antigitano. La Guardia Húngara, por ejemplo, pues fue una de las razones por las que el país fue criticado por toda Europa. Pero necesitamos esto en el resto de Europa, porque estos movimientos extremistas se dan en todas partes y dan miedo. Un minuto, adelante, por favor. Thank you. Roma, Gracias. Los romaníes, en mi país también, en toda Europa, tienen problemas de desempleo, pobre acceso a los servicios públicos, falta de educación y de viviendas, discriminación y exclusión social. Esta situación ha empeorado en mi país desde el referéndum. En Manchester, por ejemplo, los romaníes pequeños no pueden jugar fuera
porque temen agresiones. Los problemas vinculados con esta discriminación se tienen que atajar en el foro adecuado y con el enfoque adecuado. Llevan viviendo siglos en Europa. La Unión Europea tiene que ir más allá de la integración social, la mera inclusión social. El enfoque ha de ser prismático, multifocal. El sexismo y el antigitanismo convergen. Damos la bienvenida a la propuesta de Soraya en cuanto al holocausto de los gitanos. Gracias. Señor Marías. Señor presidente, el antigitanismo, desgraciadamente, está presente en muchos Estados miembros de la Unión Europea. Es difícil superar muchos estereotipos. No olvidemos los pogromos contra la minoría gitana y los millones y millones de gitanos asesinados en los campos de concentración nazi. Estos son los problemas que todavía subsisten. Hay que superar esos estereotipos, integrando al colectivo gitano dentro del conjunto de la sociedad. Por su parte, la comunidad gitana también tiene que asumir sus propias responsabilidades. No tiene que dejarse manipular por diferentes partidos políticos únicamente por razones electorales. No tiene que considerarse como una víctima y nada más. Tiene que protestar contra los que utilizan los fondos que les están destinados. ¿Quién más? Los que estén aquí tienen un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a Soraya Post por este excelente informe que ha redactado. Y gracias también por defender la causa gitana. Muchísimas gracias por su cooperación. Y luego quería señalarles aquí un elemento del informe. Y es que durante el debate de hoy hemos oído varias opiniones. Por ejemplo, que la Comisión o las instituciones europeas no deben interferir en lo que pasa en nuestros miembros, que eso es cosa de ellos y que la UE no debe inmiscuirse porque no entra en su ámbito de competencias. Pero es que la Comisión sí interviene y lo hace de varias maneras. Por ejemplo, los fondos europeos que se reservan a esta causa en particular. Esto, de un lado. Este dinero, que es dinero del contribuyente europeo para la integración de los gitanos, bueno, pues por desgracia, con frecuencia este dinero no llega a su destino pensado, ¿no? No llega a los grupos más vulnerables o no se gasta de forma adecuada por los Estados miembros. Por eso yo conmino a la Comisión a que haga todo lo posible para que realmente este dinero se gaste en lo que se debe y en beneficio de la comunidad gitana. Muchas gracias. Entonces se termina el debate libre y le damos la palabra a la señora Malmström. Gracias, presidenta. Señoras y señores, señorías, este informe y este debate es muy oportuno en términos temporales. Necesitamos ideas concretas. La plataforma debe garantizar la implicación de las partes en la aplicación y en el control. Saben que hemos lanzado el proyecto de monitoreo civil para ver, también basado en la capacidad civil y con la inclusión de las ONGs y también los romaníes. Apoyamos los esfuerzos del Parlamento Europeo para conmemorar el Holocausto romaní. El 2 de agosto, la Comisión ha participado en distintos acontecimientos, el 2 de agosto y el 27 de septiembre, día de conmemoración de las víctimas del Holocausto romaní. Últimamente se ha impulsado el incremento de los fondos
para los beneficiarios de los programas en cuestión. Los instrumentos para luchar contra el discurso del odio los seguiremos aplicando, seguiremos iniciando y abriendo procedimientos de infracción contra aquellos países que tienen esa actitud de conculcación de los derechos de los ciudadanos romaníes. Tenemos instrumentos variados. Señor presidente, ha dicho correctamente, la ley, los instrumentos legislativos son bienvenidos, pero lo importante es la actitud. La xenofobia, la discriminación, el discurso de odio se tienen que condenar, pero la concienciación, la educación, la formación y las medidas para evitar el prejuicio del día a día, la comidilla que siempre ocurre en torno a los gitanos, todo esto se tiene que evitar y debemos luchar contra eso. Y gracias a la ponente por su excelente trabajo. Merci. On parlait de vous, Madame Post. Muchas gracias, señora Posta. Hablando de usted, le doy la palabra para que concluya este debate. Gracias. También quisiera darles las gracias a todos ustedes por sus comentarios y por el trabajo tan esforzado, y también me gustaría expresar mi agradecimiento a los Puentes La Sombra, Valero, Marina, Albiol, Wikström, etcétera, Skripek, todos sus asesores, asistentes, la Secretaría de la Comisión de Libertades Públicas, y gracias también a la Comisión de la Mujer, que también ha impulsado mucho este informe, por lo que yo sabía que contaba con su cooperación y eso me dio mucha energía. Y gracias también a la colaboración de ONGs, expertos que están trabajando sobre el terreno para hacer verdad los cambios necesarios. Los políticos tenemos la obligación de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, porque si no, ¿de qué sirven los valores de la Unión Europea? ¿Para qué hablar de democracia? Todos los ciudadanos tienen que poderse ver protegidos. Nosotros tenemos que comprometernos para que cambien las cosas, para que no haya injusticias. 3 millones de gitanos considerados como ciudadanos de segunda categoría. 800 años de acosos. Ya basta. Ya no podemos ir como en la Edad Media en 2017. Seguro que estarán todos de acuerdo. Por lo que hay que acometer todos estos cambios todos juntos, porque solamente juntos podemos cambiar las cosas, solamente con una gran confianza mutua y con la voluntad de cambiar las cosas. Señor Chambaski, quisiera comentar su intervención y decirle que no me esperaba que le gustara mi informe. Con estas palabras se termina este debate. La votación tendrá lugar mañana. Mañana empezaremos a las 9 hasta las 14 y luego de 15 a 22 horas. El orden del día está en la página web del Parlamento. Se levanta la sesión un poquito antes y buenas noches.